En una gala brillante donde las luces doradas parecían bailar con cada movimiento, él entró vestido con un traje impecable, acostumbrado a dominar cualquier situación con una simple mirada. El murmullo de las conversaciones, las risas apagadas y el tintinear de las copas creaban una atmósfera sofisticada, casi mágica. Pero entre toda esa multitud, algo capturó su atención de inmediato. Una mujer con un vestido rojo intenso, que destacaba como un fuego entre las sombras. Ella se movía con una elegancia natural, una mezcla de misterio y confianza que hacía imposible apartar la mirada. Su rostro estaba parcialmente iluminado por las luces tenues del salón, y en sus ojos se podía leer una historia que él no podía imaginar. Él decidió acercarse, impulsado por una mezcla de curiosidad y un extraño presentimiento. La música seguía sonando, pero para él, el ruido parecía desvanecerse, como si todo se redujera a ese momento. Cuando finalmente estuvo frente a ella, con una sonrisa leve pero segura, solo pudo decir una frase: ¿cómo te llamas? Era una pregunta sencilla, común, pero su tono era serio, casi reverente. Ella lo miró fijamente, con esos ojos que parecían contener secretos antiguos. Bajó la voz, en un susurro que parecía apenas un aliento, respondió. Él sintió que algo se quebraba dentro de él. Lo que dijo no fue simplemente un nombre, fue una confesión. Una palabra que cargaba con años de historia, de dolor, de verdad oculta. En ese instante, el champagne que sostenía en la mano se detuvo en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Sus ojos se abrieron de par en par, no por sorpresa, sino por una mezcla de miedo y desconcierto. No sabía si lo que acababa de escuchar era real, o si su mente le jugaba una cruel broma. La mujer, con una calma casi desafiante, dejó que el silencio pesara entre ellos. Él trató de encontrar palabras, pero ninguna parecía adecuada para enfrentar aquella revelación. Recordó entonces un rostro del pasado, una sombra que había intentado borrar de su memoria durante años. Su corazón comenzó a latir con fuerza, un ritmo acelerado que no podía controlar. La gala seguía su curso a su alrededor, pero para él, el mundo parecía haberse detenido. La música, las luces, la gente, todo se convirtió en un eco distante. Solo existía esa mujer y el secreto que había pronunciado con tanta naturalidad. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, como si el aire mismo se volviera más denso y difícil de respirar. Se dio cuenta de que esa simple pregunta, ¿cómo te llamas?, había abierto una puerta que no podría cerrar. La verdad, hasta ese momento invisible, estaba ahí frente a él, y ahora debía decidir qué hacer con ella. El miedo y la incertidumbre lo envolvían, pero también una extraña esperanza. Tal vez esa confesión era la clave para entender algo que siempre le había escapado. Mientras trataba de calmarse, su mirada no se apartaba de ella. El vestido rojo parecía brillar más intensamente, como un faro que iluminaba no solo la habitación, sino también la oscuridad que había en su interior. Y en ese momento supo que nada volvería a ser igual. Lo que ella había dicho lo había hecho temblar, no solo por la revelación, sino por lo que estaba por venir. Ella bajó aún más la voz, como si lo que estaba a punto de decir fuera un secreto demasiado peligroso para ser escuchado por cualquiera. Sus labios apenas se movieron, y su susurro se deslizó directo hacia él, envolviéndolo en un misterio que no podía ignorar. Él sintió como un escalofrío recorría su espalda, un frío que no venía del aire acondicionado ni del ambiente elegante que los rodeaba. Era un frío distinto, profundo, que le atravesaba el alma. Lo que ella dijo no fue solo un nombre. Fue una revelación que abría heridas que él creía cerradas para siempre. En ese instante, el ruido de la fiesta parecía perder importancia. Las risas lejanas, la música que se colaba entre las conversaciones, todo se volvió un murmullo distante.
Solo existía esa palabra, pronunciada con tanta certeza, que retumbaba en su mente como un eco imposible de ignorar. Él sintió que el champagne que sostenía en su mano temblaba, como si respondiera a la intensidad del momento. Los segundos se alargaban, y la mirada de la mujer no se apartaba de la suya, fija y decidida. No había rastro de duda, solo una seguridad que lo desconcertaba aún más. Él quiso decir algo, preguntar, aclarar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Recordó entonces la razón por la que aquella palabra le había hecho temblar. No era solo por lo inesperado, sino porque esa mujer, con su nombre y su historia, había despertado fantasmas del pasado que él había intentado enterrar. Momentos que creía olvidados, personas que había perdido, promesas rotas. Todo volvió en una avalancha de recuerdos que le apretaron el pecho. Miró a su alrededor buscando un punto de apoyo, pero todo parecía extraño, distante, como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. Los invitados continuaban con sus conversaciones animadas, sin saber la tormenta que se desataba en el interior de aquel hombre. Él se dio cuenta de que ese instante era decisivo. Aquella palabra no solo había cambiado la conversación, sino que había trastocado su mundo por completo. Intentó calmar su respiración, pero el nudo en la garganta no cedía. La mujer, viendo su reacción, suavizó un poco la expresión, como si quisiera transmitir que no todo estaba perdido, que quizá ese secreto que ahora conocía tenía un propósito mayor. Entonces le dijo que no temiera, que lo que había dicho era solo el principio de algo que ambos debían enfrentar juntos. Él sintió una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Podría confiar en ella? ¿Sería verdad lo que acababa de oír? Pero lo que más lo sorprendió fue la calma con la que ella hablaba, como si llevara años esperando ese momento. Él, en cambio, sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Por un instante, la mujer apartó la mirada y su rostro se iluminó con una sombra de tristeza. Luego volvió a mirarlo fijamente y le confesó que su nombre, aquel que había pronunciado, era solo la punta del iceberg. Había mucho más detrás, secretos que podían cambiar no solo sus vidas, sino las de todos los que los rodeaban. La tensión entre ellos creció, y por un momento, ninguno habló. Solo se escuchaba el leve sonido de la música, que parecía marcar el ritmo de un destino incierto. Él sabía que debía hacer algo, que no podía dejar que ese momento pasara sin tomar una decisión. Pero, ¿qué camino elegir? Ella, consciente de la gravedad de la situación, le pidió que la siguiera a un lugar más privado, donde podrían hablar sin interrupciones. Él dudó, pero su curiosidad y el deseo de entender lo que había sucedido lo impulsaron a aceptar. Caminaron entre la multitud sin prisa, pero con la urgencia de quienes saben que el tiempo juega en su contra. La mujer le contó que su vida no era lo que parecía, que había pasado años escondiendo su verdadera identidad, y que ahora el pasado había vuelto a reclamarla. Él escuchaba, cada palabra calaba más profundo, y sabía que su mundo ya no sería el mismo. Al llegar a un rincón apartado, lejos de las luces y el ruido, ella finalmente se abrió por completo. Reveló un nombre que había estado oculto y una historia que parecía sacada de una novela, llena de traiciones, pérdidas y secretos. Él comprendió que lo que había empezado con una simple pregunta ahora se había convertido en el inicio de una búsqueda que los cambiaría para siempre. Él sintió como el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. El brillo de las luces, el murmullo de las conversaciones y la música elegante que llenaba el salón parecían alejarse, mientras sus ojos se mantenían fijos en ella, la mujer del vestido rojo. El nombre que había pronunciado en aquel susurro ahora resonaba con fuerza en su mente, como un eco imposible de silenciar. El champagne que todavía sostenía en la mano temblaba ligeramente, suspendido en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para darle espacio a aquella revelación. Su respiración se volvió más pesada,
y por un momento, sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a moverse. No era solo el impacto de la noticia, sino la mezcla de miedo, incredulidad y una extraña sensación de destino que lo envolvía. Ella lo miró con una intensidad que lo hizo retroceder un poco, aunque él no se movió. Había algo en sus ojos, una determinación que lo paralizaba y al mismo tiempo lo atraía. No todo lo que ves es lo que parece, dijo con voz baja pero firme, como si aquella frase fuera un muro que debía derribar para contarle la verdad. Él quiso preguntar más, pero las palabras se le escapaban. En cambio, la mujer continuó hablando, revelando fragmentos de una historia que parecía sacada de un libro antiguo, llena de secretos ocultos y pasados dolorosos. Confesó que su nombre real no era el que todos conocían, que había vivido bajo otra identidad para protegerse de quienes la buscaban. El hombre recordó entonces imágenes borrosas de su propia vida, rostros y momentos que parecían encajar en aquella historia. Algo dentro de él despertó, una conexión que no podía negar. Cada palabra que ella pronunciaba abría nuevas puertas en su memoria, ventanas a un pasado que había intentado olvidar. Mientras hablaba, la mujer contó cómo había tenido que huir, esconderse y reinventarse para sobrevivir. Su vestido rojo, que ahora parecía tan brillante y seguro, ocultaba heridas invisibles y cicatrices que solo el tiempo podía sanar. Él la escuchaba con atención, sintiendo como su corazón se dividía entre la compasión y el miedo. De repente, un ruido lejano los devolvió a la realidad. Una copa cayó al suelo en la otra punta del salón, y la música se alzó de nuevo, rompiendo el hechizo momentáneo. La mujer lo miró una vez más y le dijo que no podía seguir ocultando la verdad, que era momento de enfrentarse a todo lo que ambos habían estado evitando. Él asintió, aunque en su interior todo era un torbellino de emociones. Sabía que aquella noche no solo cambiaría su vida, sino también el rumbo de su futuro. Pero la pregunta que lo atormentaba era, ¿estaba realmente preparado para lo que vendría? Sin decir una palabra más, ella tomó su mano y juntos se dirigieron hacia una salida lateral, lejos de las miradas curiosas y el ruido de la gala. La noche los envolvía mientras caminaban por calles iluminadas tenuemente, y él sentía que con cada paso se adentraban más en un mundo desconocido, un mundo donde las verdades ocultas esperarían para ser descubiertas. En ese silencio compartido, ambos sabían que el camino que tenían por delante no sería fácil, pero que era inevitable. Lo que comenzó con una simple pregunta, ahora se había convertido en una puerta abierta hacia un destino incierto y peligroso. Y aunque el miedo persistía, también había algo más, una chispa de esperanza, de posibilidad, que los mantenía avanzando, a pesar de todo. La noche continuaba, y con ella, la historia que apenas comenzaba. Él y ella caminaron sin prisa, pero con una tensión palpable entre ellos que parecía llenar el aire frío de la noche. La ciudad a su alrededor estaba llena de luces parpadeantes y sombras que se alargaban, pero nada de eso parecía importar. Solo importaba la conversación que estaba a punto de comenzar, una conversación que podría cambiarlo todo. Ella tomó una profunda respiración, y con una voz que mezclaba tristeza y determinación, comenzó a revelar más detalles sobre su vida oculta. No soy quien todos creen, dijo, mirando fijamente al suelo antes de levantar la vista hacia él. He vivido bajo una identidad falsa durante años para protegerme de aquellos que me persiguen. Mi verdadero nombre es algo que pocos conocen y que nunca pensé que tendría que decir en voz alta. Él la escuchaba con atención, tratando de absorber cada palabra. La gala, el brillo y la ostentación parecían ahora una mentira distante, un mundo falso que se desmoronaba ante la realidad que ella le mostraba. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó él, con una mezcla de frustración y comprensión. Ella suspiró y respondió que no confiaba en nadie hasta ese momento, que había esperado encontrar en él una persona diferente, alguien que pudiera entender sin juzgar.
Ella continuó explicando que su vida había estado marcada por el miedo constante y la necesidad de esconderse. Hay personas poderosas que quieren que desaparezca, y no solo por mí, sino por lo que sé. Información que podría cambiar muchas cosas, pero que también me pone en peligro. Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella mujer misteriosa tenía más que un nombre secreto. Tenía enemigos que acechaban en las sombras. Mientras hablaba, él recordó momentos vagos, conversaciones que había escuchado sin entender, pistas que ahora encajaban en un rompecabezas más grande y peligroso. ¿Qué tipo de información?, preguntó con cautela. Ella dudó por un instante antes de responder que eran secretos relacionados con personas muy influyentes, secretos que podían destruir reputaciones y cambiar el poder en muchos niveles. El hombre comenzó a comprender que aquella mujer, cuya identidad había cambiado su noche, no solo era víctima, sino también una pieza clave en un juego mucho más grande que ellos dos. La gala, con su brillo y glamour, había sido solo una fachada para esconder verdades oscuras. En un momento, ella detuvo su relato para mirarlo a los ojos. «Quiero que me ayudes», dijo con sinceridad. «No sé en quién más confiar. Sé que lo que te pido es mucho, pero juntos podemos enfrentarlo». Él sintió que su mundo daba vueltas, pero también que algo dentro de él despertaba. Un sentido de propósito, un impulso de proteger a esa mujer y descubrir la verdad. La ciudad parecía más silenciosa ahora, y ellos se encontraban en medio de una tormenta invisible, atrapados entre el miedo y la esperanza. Él sabía que aceptar su petición significaba entrar en un mundo peligroso, lleno de sombras y secretos, pero también sabía que no podía dar la espalda. ¿Y si me equivoco? ¿Y si esto solo me trae problemas?, preguntó, aunque su voz no escondía la resolución que comenzaba a surgir. Ella le sonrió con tristeza y le aseguró que no había garantías en ese camino, pero que la verdad siempre merecía ser buscada. Caminaron un poco más en silencio, mientras la noche avanzaba y las calles se vaciaban lentamente. Él se dio cuenta de que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Aquella mujer con su vestido rojo no solo le había dado un nombre, sino también una misión que lo haría temblar de miedo y de esperanza. Entonces, con una determinación renovada, él tomó su mano y le dijo que estaría a su lado. No sabía qué les esperaba, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. En ese instante, la noche dejó de ser solo oscuridad para convertirse en la promesa de una lucha compartida, de un secreto que ambos tendrían que proteger a toda costa. El futuro era incierto, pero por primera vez, él sintió que no estaba solo. La noche seguía envolviéndolos con su manto de misterio mientras caminaban juntos por calles silenciosas, lejos del bullicio de la gala. Él sentía como cada paso que daban los acercaba a un destino incierto, pero imposible de evitar. A su lado, ella parecía ser una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad, una mujer que había vivido demasiado para su edad, pero que aún conservaba una chispa de esperanza en la mirada. «Necesitas saber más si quieres entender por qué todo esto está sucediendo», le dijo con voz baja, casi un susurro. «Pero no puedo contarte todo aquí, ni ahora. Hay lugares y personas que prefieren que ciertas verdades nunca salgan a la luz». Él la miró fijamente, sintiendo que esa advertencia era más que una simple precaución, era una amenaza velada. La mujer lo llevó a un pequeño café que cerraba tarde, un lugar apartado donde las sombras parecían abrazar cada rincón. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, y por primera vez, el brillo del vestido rojo parecía apagarse, dejando ver la persona detrás del misterio. Ella pidió un café, y sin esperar a que él hablara, empezó a relatar una historia que parecía sacada de un thriller. «Hace años, trabajé para alguien importante, alguien con poder y secretos que podían destruir gobiernos. Me involucré sin saber el alcance de lo que me esperaba. Aprendí demasiado,
Vi cosas que nadie debería ver y, cuando quise salir, me di cuenta de que no podía. Él escuchaba, con el corazón latiendo rápido, mientras las palabras formaban imágenes en su mente, un pasado peligroso y lleno de traiciones. Ella continuó explicando que su vida se convirtió en una fuga constante, siempre un paso adelante de quienes la querían callar para siempre. He tenido que cambiar de ciudad, de identidad, hasta de amigos. Pero esta noche, algo cambió. Cuando te vi, sentí que podía confiar. Que tal vez, juntos, podríamos enfrentar lo que viene. Su voz tembló un poco, revelando la carga emocional que llevaba encima. Él se quedó en silencio, asimilando cada palabra. Sabía que aceptar aquello significaba adentrarse en un mundo oscuro, donde la traición y el peligro acechaban a cada esquina. Pero también sabía que no podía abandonar a esa mujer ahora. Había algo en ella que despertaba en él un deseo de proteger, de luchar por la verdad. Entonces, ella sacó un pequeño sobre de su bolso y se lo entregó. Aquí está la información que he logrado recopilar. No es todo, pero es un comienzo. Necesitamos aliados, pero no puedo confiar en cualquiera. Él tomó el sobre con cuidado, consciente de que contenía secretos que podían cambiar muchas vidas. El tiempo parecía haberse detenido mientras él revisaba mentalmente todo lo que había pasado hasta ese momento. La gala, el susurro, la confesión, y ahora aquella historia que parecía sacada de una película. Pero la realidad era más dura, más cruda. La mujer frente a él no solo había sobrevivido a un infierno, sino que estaba dispuesta a enfrentarlo nuevamente. De repente, un ruido fuerte los sobresaltó. Miraron hacia la puerta y vieron a un hombre vestido de negro que los observaba desde el otro lado del local. Sus ojos eran fríos, calculadores, y en ese instante, él supo que la advertencia de ella no era exagerada. No estaban solos, y el peligro estaba más cerca de lo que pensaban. Ella tomó la mano de él con fuerza y susurró: «Debemos irnos, ahora». Sin perder tiempo, salieron por una puerta trasera que daba a un callejón oscuro. La adrenalina corría por sus venas, mientras sentían que estaban siendo perseguidos por sombras invisibles que querían silenciarlos para siempre. Corrieron entre las calles desiertas, buscando un lugar seguro, pero cada sombra parecía esconder un peligro, cada esquina una amenaza. Él sentía como su mundo se transformaba rápidamente, de la comodidad y el lujo de la gala a la incertidumbre y el miedo de una huida desesperada. Finalmente, lograron refugiarse en un edificio abandonado, un lugar frío y oscuro donde la única luz era la que entraba por una ventana rota. Allí, él miró a la mujer con seriedad y le dijo: «Esto es más grande de lo que imaginaba. Pero no estás sola. Vamos a descubrir la verdad, juntos». Ella asintió, y por primera vez, permitió que una sonrisa tenue iluminara su rostro cansado. Sabían que el camino sería largo y peligroso, pero también que ese encuentro había cambiado sus vidas para siempre. La oscuridad del edificio abandonado los envolvía como un manto, pero en ese lugar sombrío, una nueva luz comenzaba a brillar entre ellos. Él observaba a la mujer con una mezcla de admiración y preocupación, consciente de que el camino que habían emprendido estaba lleno de peligros, pero también de verdades que necesitaban ser descubiertas. Ella sacó el sobre que le había dado en el café y comenzó a explicar lo que contenía. Documentos, fotografías y mensajes cifrados que relacionaban a personas influyentes con actividades ilegales y secretos que podían derribar imperios. «Esto es solo una parte», dijo con voz firme, «pero lo suficiente para entender por qué me persiguen y por qué debo confiar en ti». Él tomó los papeles con cuidado, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas que podría cambiarlo todo. «¿Cómo conseguiste todo esto?», preguntó, mientras sus ojos recorrían rápidamente los documentos.
Ella suspiró y contó que había trabajado como asistente para una figura poderosa, alguien que había dejado pistas sin saber que ella las recopilaría para sobrevivir. Mientras hablaban, escucharon un ruido leve que los alertó. La tensión volvió a subir. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, dijo ella. Ellos saben dónde estoy y vendrán a buscarme. Él asintió, y comenzaron a planear su siguiente movimiento. Sabían que no podían confiar en nadie más, que cada paso debía ser calculado para evitar caer en una trampa. Ella confesó que había una persona en la que confiaba, un viejo amigo que podía ayudarlos a proteger la información y a prepararse para lo que vendría. Pero el problema es llegar hasta él sin ser detectados, añadió con una mirada de preocupación. Él tomó su mano, transmitiéndole calma y fuerza. Lo haremos juntos. No importa lo que pase, no te dejaré sola. Salieron del edificio con cuidado, recorriendo las calles vacías y sombrías. Él sentía como la adrenalina bombeaba en sus venas, mientras ella mantenía la mirada fija en el horizonte, decidida a seguir adelante. En ese momento, entendió que no solo luchaban contra enemigos invisibles, sino también contra sus propios miedos y dudas. Llegaron a un parque solitario donde él había quedado en encontrarse con un contacto que podría ofrecerles ayuda temporal. Esperaron en silencio, cada ruido les hacía saltar el corazón, pero finalmente apareció un hombre de mediana edad que los saludó con discreción. Sin hacer preguntas, los condujo a un lugar seguro, un pequeño apartamento donde podrían descansar y planear. Allí, entre paredes desnudas y una tenue luz, la mujer finalmente permitió que su guardia bajara un poco. Contó más sobre el pasado que la perseguía, cómo había visto la corrupción crecer desde dentro y cómo había decidido actuar, arriesgando todo para proteger la verdad. Él la escuchaba, cada palabra haciendo que comprendiera mejor la magnitud de lo que enfrentaban. Durante la noche, revisaron los documentos y empezaron a trazar un plan. Necesitaban pruebas concretas, testimonios y aliados que no temieran enfrentarse a los poderosos. Pero también sabían que el tiempo jugaba en su contra y que cualquier error podría ser fatal. En un momento de silencio, ella lo miró y dijo: «Gracias por no darme la espalda. Pensé que nadie más podía ayudarme». Él sonrió con sinceridad. «No solo quiero ayudarte, quiero asegurarme de que esto termine bien. Por ti, por mí, y por todos los que merecen la verdad». La noche avanzaba y con ella la certeza de que la lucha apenas comenzaba. El destino los había unido, y ahora, juntos, debían enfrentar un futuro incierto pero lleno de esperanza y coraje. Sabían que el camino sería difícil, pero también que no estaban solos en esta batalla. El amanecer se colaba tímidamente por la ventana, pintando de naranja las paredes del pequeño apartamento donde él y ella se habían refugiado. La noche había sido larga, llena de planes y revelaciones, pero la luz del día no traía consigo la tranquilidad que esperaban. Sabían que la verdadera prueba estaba por comenzar. Ella revisaba una vez más los documentos, mientras él hacía llamadas discretas desde su teléfono móvil. Necesitaban establecer contacto con alguien de confianza, alguien capaz de ayudarlos a dar el siguiente paso sin exponerse. Cada palabra era medida, cada movimiento pensado para evitar alertar a quienes los perseguían. «Hay alguien», dijo ella finalmente, con un dejo de esperanza en la voz. «Un periodista que ha estado investigando a estas personas. Podría ayudarnos a hacer pública esta información, pero también es arriesgado». Él la miró, entendiendo que la decisión no era sencilla. Publicar aquello significaba abrir una caja de Pandora, enfrentarse a enemigos poderosos con recursos ilimitados. Decidieron reunirse con el periodista en un café discreto de la ciudad, un lugar que parecía común, pero donde las miradas curiosas podían ser mortales. Caminaban con cautela, sintiendo que cada sombra los observaba, que cada paso podía ser el último antes de una traición.
Cuando llegaron, el periodista los esperaba en una mesa apartada. Era un hombre de mirada intensa y expresión seria, como alguien que había visto demasiado para sorprenderse. Escuchó atentamente la historia y revisó los documentos con detenimiento, haciendo preguntas precisas y rápidas. «Esto es grande», comentó, «pero también peligroso. No solo ustedes corren riesgo, sino todos los involucrados». La mujer asintió, consciente de que la verdad tenía un precio alto. Mientras hablaban, él notó que algo no estaba bien. Un hombre en una mesa cercana los observaba fijamente, demasiado atento para ser un simple cliente. El periodista también lo vio y les lanzó una mirada de advertencia. Sabían que su presencia no era casual, que el enemigo estaba más cerca de lo que creían. Sin perder tiempo, decidieron salir del lugar por separado, mezclándose entre la multitud para despistar a posibles perseguidores. Él y ella se separaron con una promesa silenciosa: encontrarse más tarde en un lugar seguro. El corazón le latía con fuerza mientras caminaba por las calles, consciente de que cada paso podía ser seguido. Pero la adrenalina le daba claridad, y sabía que debía mantenerse firme. No podía permitir que el miedo los venciera. Esa noche, en un nuevo refugio, el periodista les envió un mensaje seguro. Estaba dispuesto a publicar la información, pero necesitaban pruebas irrefutables y testimonios de personas clave. La presión aumentaba, pero también la determinación. Ella confesó que conocía a alguien más, alguien que había estado dentro del círculo de poder y que podría ser su mejor oportunidad para obtener esas pruebas. Pero llegar a esa persona era arriesgado, y no sabían si podían confiar en ella. Decidieron entonces preparar una reunión clandestina. La mujer se mostró nerviosa, pero también valiente. Sabía que ese encuentro podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Mientras esperaban el día de la reunión, él reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. De una noche común en una gala, había pasado a ser parte de una historia de secretos, mentiras y luchas por la verdad. Y aunque el miedo lo acompañaba, también sentía una fuerza que no había conocido antes. La mujer lo miró y, con una sonrisa tenue, dijo: «Gracias por estar aquí. No sé qué pasará, pero sé que no quiero enfrentar esto sola». Él tomó su mano y respondió: «Nunca estarás sola. Pase lo que pase, estaremos juntos». El reloj avanzaba, y con cada segundo, la tensión crecía. La lucha por la verdad estaba lejos de terminar, pero ahora tenían algo invaluable: confianza y un objetivo común. La noche antes de la reunión decisiva, la tensión era palpable. Él y ella se encontraban en el refugio, rodeados de mapas, documentos y teléfonos apagados para evitar ser rastreados. La incertidumbre llenaba el ambiente, pero también la determinación. Sabían que ese encuentro podía cambiarlo todo, para bien o para mal. Ella repasaba una y otra vez lo que diría, lo que debía proteger y lo que podía revelar. Él la observaba, consciente de que detrás de esa valentía había una mujer marcada por el miedo y la esperanza. «No podemos fallar», dijo con voz firme, mientras sus dedos entrelazaban los suyos en un gesto de apoyo silencioso. Al amanecer, partieron hacia el lugar acordado, un edificio antiguo en un barrio poco transitado. El camino estuvo lleno de miradas sospechosas y pasos apresurados, pero lograron llegar sin ser detectados. Allí los esperaba una figura encapuchada, cuya identidad era tan desconocida como vital. La reunión comenzó con cautela. La mujer habló con calma, revelando detalles que solo alguien de su círculo conocía. Él observaba cada gesto, cada palabra, buscando señales de verdad o engaño. La figura encapuchada respondió con información que confirmaba muchos de los documentos que habían reunido, pero también advirtió sobre riesgos que no podían ignorar. Mientras la conversación avanzaba,
las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Traiciones, sobornos, manipulaciones y mentiras se desplegaban ante ellos como un mapa de poder corrupto. Sin embargo, también apareció una luz, la posibilidad de exponer todo y cambiar las cosas para siempre. Pero la tensión creció cuando la figura encapuchada lanzó una advertencia directa. Alguien dentro de su círculo estaba traicionándolos, alguien que había filtrado información a sus perseguidores. La sorpresa y el miedo se reflejaron en los ojos de ella, mientras él sentía como la traición cortaba como un puñal invisible. «Debemos actuar rápido», dijo la mujer con voz decidida. «No solo para protegernos, sino para asegurar que esta información llegue a la luz». Él asintió, consciente de que su papel ahora era más crucial que nunca. Decidieron dividir tareas. Ella se encargaría de contactar a otros aliados que podían respaldarlos y proteger la información, mientras él buscaría la forma de desmantelar a los enemigos que los acechaban. Cada paso debía ser preciso, cada movimiento calculado. Los días siguientes estuvieron llenos de riesgos y encuentros clandestinos. La presión aumentaba, pero también la convicción. Cada pequeño avance era una victoria, cada obstáculo superado, un paso hacia la justicia. Finalmente, lograron contactar a un medio de comunicación confiable dispuesto a publicar la verdad con todas las pruebas. La noticia explotó como una bomba, sacudiendo las bases del poder que parecía invencible. Las repercusiones fueron inmediatas: investigaciones oficiales, renuncias y una ola de apoyo popular que les daba fuerza para seguir adelante. Él y ella, a pesar del cansancio y el miedo, sintieron una profunda satisfacción. Habían transformado el miedo en coraje, la mentira en verdad y la soledad en unión. Sabían que la lucha no terminaba ahí, pero esa victoria era suya. Una noche, mientras caminaban por un parque iluminado solo por la luna, ella se volvió hacia él y dijo: «Gracias por creer en mí, por no rendirte cuando todo parecía perdido». Él la miró con ternura y respondió: «Gracias a ti por confiar en mí. Juntos podemos enfrentar cualquier oscuridad». La historia, que comenzó con un susurro en una gala, terminó convirtiéndose en un grito de justicia y esperanza. Y aunque el futuro aún guardaba desafíos, ellos sabían que, unidos, podían enfrentarlo sin miedo. La verdad había salido a la luz, y con ella, una nueva era de valentía y cambio comenzaba.